Saludos amigos a todos los que nos visitan en este tu portal, el sello de la palabra de Dios. No sin antes recordarte que tienes una promesa de Dios para tu vida, la cual la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ellos. De su descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseña, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Amado, qué tremenda promesa de bendición que el Señor ha dado a tu vida en esta mañana. Ha dicho que a tu descendencia pondrás sobre su trono. Qué tremendo. Y que a los hijos hay que enseñarles la palabra para que la guarden y la pongan por obra, para que el reinado, para que la bendición de Dios continúe sobre tu vida. Esa es la promesa que el Señor tiene hoy a nuestras vidas. Bueno, amados, de igual forma, vamos a compartir una cita bíblica. Y esta cita bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y dice la palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amado, algunas versiones bíblicas titulan este pasaje bíblico de diferentes formas, pero en esta oportunidad lo hemos leído en la Biblia Reina Valera 1960 y lo titula El Gran Mandamiento. Amado, aquí la palabra dice que acercándose a los escribas, esto nos muestra a nosotros que ya no solo estaba el Señor con los discípulos, sino que estaba con los maestros de la palabra de ese entonces, los maestros de la ley. Y el Señor, como maestro de maestros, Él les enseñaba y veía que había disputas entre ellos. Y por eso Él les preguntó. Ellos le hicieron una pregunta al Señor para salir de su duda. Ellos le preguntaron al Señor. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Primero le aclaró que Él es uno, junto con el Padre. Eso les dijo al Señor, para que tuvieran, así como habían tenido el razonamiento de preguntar cuál era el primero de los mandamientos, enseguida el Señor les habló. Aprovechó la sabiduría de ellos y le dijo: bueno, miren, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y también les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el principal mandamiento de todos era eso. Entonces, el amor. ¿El Señor de qué les hablaba a ellos? De el amor.
Cuando el Señor hace referencia a esto, el Señor les está diciendo que hay que amar al Señor con sinceridad. Hay que amar al Señor con integridad. Eso dice la palabra de Dios y eso le estaba diciendo el Señor a aquellos maestros de la ley. El Señor les decía, miren, ustedes no cojan para allá ni cojan para acá. Ustedes lo que tienen que hacer es amar al Señor, porque eso ha sido llamado. Nosotros esta porción bíblica la ilustramos en el libro de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora, dice la palabra, y ahora permanecen en la fe, en la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya el Señor les ha hablado a ellos acerca de todo. Les había hablado a ellos, pero en esta oportunidad le hacía énfasis de que él junto con el Padre son uno, y que además le hablaba del amor. Y no solo del amor, sino de la fe, de la esperanza, ¿verdad? Que van enlazados unos con otros. Pero también les aclaraba. ¿Cuál era la aclaración? Que de todo esto, el mayor es el amor. Eso es lo que el Señor. Pero el mayor de todos es el amor. Entonces, cuando el Señor hace esa referencia, el Señor les habla a ellos y ellos se quedan como que perplejos de ver la sabiduría de Dios a los cuales ellos ya estaban acostumbrados. Porque de igual manera, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que uno, Dios. ¿Qué le dijo al Señor con esto? El Señor, tu Dios, uno es y amarás al Señor con todo tu corazón. Amado, el Señor no nos ha llamado a ofrecerle sacrificio a nadie, solamente a Él, solamente amarle a Él de corazón, saber tal cual como lo dice esta palabra. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4. En el mundo no hay esos ídolos, ¿no? Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay más que uno, es Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahí el Señor nos está formando, nos está instruyendo en el amor, nos está facultando, estamos confiados en su palabra, en su promesa, en lo que el Señor nos está enseñando. Y dice la palabra de Dios en el mismo libro de 1 de Corintios, capítulo 13. En el mismo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen en la fe, en la esperanza, el amor. Y estos tres, el mayor es el amor. Ahí es donde nosotros vamos, donde nosotros llegamos, de que el Señor se va glorificando en la vida de todo aquel que cree en Él, de fundamentarlo en su palabra, en la palabra del Señor, en sus promesas, en su palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso el Señor en el mismo texto le dice, entonces el escriba dijo, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otros fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, al amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Que no solo amáramos a Él, sino que también al prójimo. Y el Señor lo complementa con esta cita bíblica. Y nadie, dice, con esta cita bíblica dice, y nadie le podía responder palabra
ni osó alguno de aquella de preguntarle más. ¿Por qué no le preguntan más? Porque el Señor les había explicado. Ya tenían bastante conocimiento acerca de la palabra del Señor. Ya el Señor les había hablado. Por eso el Señor ilustra en Mateo, capítulo 22, versículo 46, acerca del propósito del Señor de enseñar acerca del amor, y no solo a Él como único y verdadero Dios, como el Dios universal, sino también enseñarle el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestros hermanos, que no podemos andar en disputas, que no podemos andar en discordia, que no podemos andar en pleito. Claro, hermano, la palabra dice, airáis, pero no pequéis. Hermano, vamos a tener problemas y discordias con el hermano, con el vecino, con el primo, con el hijo, con el sobrino, con el familiar, con el socio, con el esposo, con la esposa, con el amigo. Pero también el Señor nos habla de que no le hagas mal. No le hagas mal a tu prójimo. Nos habla el Señor. Ahí es que perdonar. Ahí es que perdonarnos unos a otros. El Señor nos llama a nosotros a amar, a amarnos, a confiar en Él, a confiar en su palabra. Cuando Él nos dice, y Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos, cuando le habló del amor al prójimo. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Dios no le agrada que andemos en divisiones, en contiendas, en esto, como les acabo de decir. Existe la contienda, existen los problemas, existe esto, existe aquello. Pero además que nos pongamos a paz, que nos pongamos a acuerdo. Que no hay nada que no se pueda resolver. Todo es posible resolverlo. Una buena conciliación. A eso nos llama el Señor. A tener fe y confianza y ese buen razonamiento, ese buen corazón de llegar a un acuerdo pacífico. Es más, dice la palabra de Dios, que la buena respuesta aplaca la ira. Ahí está, hermano. Ahí nos llama el Señor a nosotros, en el cumplimiento de este gran mandamiento, en el cumplimiento de nosotros tener una verdadero encuentro con el Señor, un amor fraternal, de buscar al Señor de corazón. Y podemos concluir, hermano, con una oración. Y esa oración es precisamente orar al Padre por todos los que nos visitan. Orar al Padre para que donde haya un conflicto, el Señor lo resuelva. Siquiera uno solo que vaya a los pies de Cristo. Que siquiera uno solo que vaya al Señor para que el Señor resuelva. Siquiera uno solo que vaya y busque del Señor. Hay divisiones, registra la palabra de Dios entre naciones. Hay divisiones, registra la palabra de Dios entre hermanos de la misma sangre. Hay divisiones, hermanos. Registra la palabra de Dios porque el enemigo te ha dañado el corazón y te ha dañado la mente y te ha puesto a tu hermano en contra. Pero el Señor nos llama a que hay uno que ya perdonó y que está clamando al Señor por esa conciliación, por esa reconciliación. Hay un matrimonio con problemas, pero el Señor nos llama el amor. Y ese amor que se tuvieron y la búsqueda del Señor, el segundo vino, nos llama el Señor también a que nosotros, esa pareja se ponga de acuerdo, esa pareja se reconcilie, porque a eso estamos llamados, a orar por la reconciliación matrimonial. Oramos por la reconciliación en los negocios, por la prosperidad, por la sanidad, por la liberación, por la bendición. Amados, el amor es el principal de los mandamientos y ese es el cumplimiento de la ley. Cuando tú oras por tu enemigo, cuando oramos por los que están cautivos, cuando oramos por los que están en cautividad por causa de un delito, en prisiones, en delitos, cuando estamos y oramos por todas estas personas para que sean libres. Y cuando todos ellos son libres, ay, el Señor se glorifica uno a uno.
La Iglesia Universal del Señor Jesucristo se pone de acuerdo para orar al Padre por todos estos, aún por sanidad, aún por liberación, aún por restauración, por las finanzas. Oramos al Señor para que el Señor se glorifique en gran manera en las vidas. Amado, gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal, el portal, el sello de la palabra de Dios. Y no olvides que tienes una promesa de Dios grande para tu vida. El Señor hoy la ha dado a ti, así como se la dio a David en ese tiempo. Hoy esa promesa es para ti. Juró Jehová, di tu nombre, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, y tus hijos guardarán tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Oramos por todos esos grupos alzados en armas para que el Señor se glorifique en ellos, y uno de ellos permita que el Señor toque su corazón y a los demás los lleve a los pies de Cristo. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amado, en los comentarios escríbenos tu petición. Estamos dispuestos a orar por tu petición. Gracias por visitarnos. Abrazos, shalom, paz y gozo.